Bueno, muy buenas tardes. La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles se permite informar a la opinión pública que rechaza de manera categórica la resolución emitida por el Gobierno Nacional, donde convoca un tribunal de arbitramiento sin que haya terminado los 60 días de huelga. El Gobierno legisló, el Gobierno ya falló, suplantó a los jueces, al Congreso de la República y está deteniendo una huelga que es legal, ordenada por la Asamblea dentro del marco legal y constitucional, y por lo tanto se abstendrá de nombrar árbitro para dicho tribunal. La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles y los pilotos que se encuentran en huelga y en suspensión de su trabajo, y quiero informar también a la opinión pública que sigue sentado en la mesa, que la propuesta ofrecida a la compañía está vigente, que este conflicto solamente será solucionado mediante el diálogo y la concertación, que estamos esperando que Avianca se siente en la mesa y le cumpla a los colombianos y al país para que cese la huelga y podamos retornar a nuestros trabajos. Mientras esto no se dé, los pilotos agregados en ACDAC seguiremos cumpliendo con el mandato y los derechos que nos da la Constitución de seguir en huelga durante los días que faltan para completar los 60 días. Muchas gracias. Capitán, esto quiere decir que entonces, como usted lo decía, la huelga sigue, no van al tribunal, lo desconocen y planean alguna medida legal para rechazar esta decisión. Es correcto, todo el equipo legal está trabajando en el tema. Nosotros no podemos detener la legalidad de la huelga de los pilotos, la legalidad de la negociación de los pilotos con un acto ilegal que ha cometido el Gobierno Nacional al citar un tribunal de arbitramiento obligatorio sin que hayan cesado los 60 días de huelga. Capitán, si el tribunal de arbitramiento, como dice al final de la resolución, no tiene o no se puede colocar ningún recurso, ¿hay qué va a pasar? No, la ley garantiza los derechos. Buscaremos en la ley del refugio que el gobierno ha quitado a los trabajadores colombianos al aliarse con la empresa para que mantenga la situación que ya todos ustedes conocen al interior de la compañía, y hasta que eso no se solucione nosotros no podemos volver a volar. También es una garantía de seguridad para nuestros pasajeros que mientras esta situación continúe los pilotos estén en tierra, ya que tenemos que estar en óptimas condiciones para transportar a todos nuestros pasajeros. Capitán, pero qué pena le insisto, porque de esta manera, así ustedes no acaten el tribunal, el ministerio lo puede seguir y nombrar los árbitros por parte de ellos. De esta manera, ustedes estarían obligados a regresar a trabajar cuando inicie el tribunal. ¿Qué tienen en mente para frenar todo esto y quedar en condición, perdón la pregunta, de ilegalidad frente a esta? Si el tribunal hubiese sido citado de acuerdo a la ley, el tribunal sería legal y aplicaría lo que usted me está diciendo. Pero al ser citado de una manera ilegal, violando la norma colombiana, pues para nosotros ese tribunal no tiene ninguna legalidad y los pilotos seguiremos defendiendo nuestra negociación, nuestro pliego de peticiones y la huelga que nos asiste. El derecho a la protesta social no puede ser trancado por el Gobierno Nacional. ¿Se puede acudir a alguna corte? Claro, todas las cortes que sean posibles acudiremos. Quiero también dejar claro que este atentado no es solamente contra los pilotos, sino contra todos los colombianos, ya que el gobierno no puede tener de una manera súbita, a través de resoluciones ilegales, el derecho a la negociación y a la huelga. Capitán, la ministra anoche decía que Avianca no había recibido la contrapropuesta. ¿A qué va a pasar? Ella misma se lo envió. Nosotros hablamos con... Nosotros hablamos... Rechazado, pero no que no la conociera. La conoce. Que la rechazó. Bueno, estamos esperando una contrapropuesta. Nuestra propuesta está en la mesa, la negociación sigue viva, la mesa está armada, simplemente tiene que sentarse Avianca y continuar la discusión del pliego de peticiones y que ya está muy ajustado a la realidad. Queremos informar que el acuerdo no estaba lejos y que vemos que de manera súbita, cuando Avianca ve que vamos a poder firmar un acuerdo, se para de la mesa y mantiene el país en este caos, lamentablemente. Capitán, ¿cuál es el fundamento legal para continuar con la huelga? Es decir, dice que es ilegal, pero ¿por qué? Es ilegal la convocatoria a un tribunal de arbitramiento por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque el Ministerio tenía que haber esperado los 60 días de huelga que nos asiste por ley para poder convocar el tribunal. Al cumplir los 60 días de huelga, los pilotos retornaríamos a los aviones y el gobierno debió convocar un tribunal de arbitramiento obligatorio en ese momento para que resuelva el conflicto, pero no puede hacerlo en la mitad del conflicto porque nos está violando el derecho a la protesta social, a la huelga y a la mesa de negociación, que es lo más importante. Si Avianca se para de la mesa, está negando el derecho al acuerdo, el derecho a radicar, pliegos de peticiones, y lo que está dando la vigencia es a la negociación de un pacto colectivo y legal, el cual pretenden por la fuerza que los pilotos que estamos en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles aceptemos. Avianca anuncia que todavía las peticiones están muy elevadas, que hay que bajarlas un poco.
¿ustedes estarían dispuestos a bajarse un poquito más? Por supuesto, estamos sentados para negociar y necesitamos escuchar a la compañía respecto a la propuesta que hicimos, qué contrapropuesta tiene y qué visión tiene de lo que le dimos. Capitán, ¿temen que Avianca empiece a realizar despidos? Claro que sí, el comportamiento ilegal de Avianca en muchas de sus actuaciones, en las cuales ha sido sancionada por el mismo Ministerio de Trabajo y por la justicia colombiana, nos dice que eso puede ser lo que vaya a pasar. La Aeronáutica Civil anunció que en los próximos días se van a dar a conocer un reglamento transitorio para permitir la llegada de pilotos extranjeros al país y suplir las vacantes que ustedes han dejado mientras están en huelga. ¿Qué decir al respecto? No, que lamentamos mucho, porque esa es la posición del gobierno nacional. Es el gobierno nacional respaldando a una empresa, violando el derecho a asociación, el derecho a la huelga. Eso está mal hecho. Los colombianos tenemos derecho a negociar, a tener mejores condiciones dignas, a sentarnos con la persona que trabajamos, a acordar y solucionar las problemáticas. No puede el Estado meterse por la mitad cuando sabe que tenemos razón a impedir y a torpedear un derecho como es la huelga, que es absolutamente legítimo para nosotros. ¿Creen ustedes que el Estado se puso de parte de Avianca? Absolutamente, y lamentamos muchísimo, y el pueblo colombiano ya lo tiene claro. Capitán, por los medios, por redes sociales, Avianca ha venido haciendo campañas con el yo no paro. ¿Ustedes qué postura tienen frente a esas campañas? Sí, la postura de esa campaña dice yo no paro, Colombia no para, pero le falta una frase, pero de la mesa sí me paro, y eso sí es vergonzoso para el país. Muy bien, Siguiente. El doctor Pedraza, presidente de la CUT, y la señora Cristina Cadavid, presidente de ACAF, también están listos para responder sus preguntas. Bueno, la Central Unitaria de Trabajadores tiene autoridad delegada por la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas para hacerle saber a la opinión pública su absoluto rechazo y repudio a la posición que asumió el gobierno nacional al dejar su condición a través de la ministra del Trabajo de ser garante para las partes, como así les obliga la ley, con la finalidad de solucionar esta negociación colectiva que ha despuntado en una huelga y pasarse a la orilla de los empresarios para hacer causa común contra una intención que está clara, está absolutamente demostrado que es una agresión no solamente contra ACDAT, sino contra el movimiento sindical colombiano, para excluirlo como actor legítimo, reconocido por la legislación laboral interna, por la Constitución de la República y por los convenios internacionales de la OIT que ha reconocido Colombia y los ha ratificado con las respectivas leyes que los hacen parte de la legislación laboral interna. Así las cosas, nosotros consideramos que la decisión que toma el gobierno de convocar a un tribunal de arbitramiento es absolutamente desconcertante en la medida que ha relevado a la justicia laboral. No ha ni siquiera esperado la decisión que pueda tomar un juez según una presunta demanda que han impuesto contra el derecho legal a la negociación y a la huelga. La Central Unitaria tiene que decirle a la opinión pública y al mundo que Avianca reconoció el derecho legítimo de ACDAT a la negociación colectiva y a la huelga en el momento en que se sentó a negociar el pliego de peticiones, y entra en una grave contradicción cuando luego que no logra los resultados de asimilar la convención a un pacto colectivo absolutamente arbitrario y que desconoce el derecho de los trabajadores a mejorar sus ingresos, y por el contrario ese pacto lo que hace es precarizar la situación laboral de los trabajadores. Cuando no logra este objetivo,
entonces resulta decirle a la opinión pública que lo que venía haciendo era ilegal. De tal manera que la Central Unitaria ha tomado las siguientes decisiones. Primero, en esta próxima semana, lunes y martes, se reunirá en Panamá una conferencia internacional laboral de Europa y América, y ahí se tratará el tema de la negociación de ACDAD para actuar de forma unificada en el campo internacional, porque aquí se está desatentando contra dos convenios fundamentales, el 87 y el 98, sobre libertad sindical y negociación colectiva, que involucra el derecho a la huelga. De otra parte, hemos convocado para la próxima semana el acompañamiento de nuestras organizaciones sindicales, la Federación Colombiana de Educadores, la Unión Sindical Obrera del Sector Petrolero y otro importante número más de organizaciones nacionales para acompañar al representante jurídico de ACDAD en el momento que tenga que ir a responder la demanda. También hemos decidido incluir en el punto de la negociación de ACDAD para la gran movilización nacional que realizaremos el 12 de octubre, con la presencia de la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, con Dignidades Agropecuarias, con la Cumbre Agraria, con 46 organizaciones más que nos vamos a mover en todo el país. Si de aquí al 12 de octubre no ha existido acuerdo, que creemos el gobierno debe cambiar su postura y asumir la responsabilidad que le exige la Constitución, lo digo, de ser árbitro, garante de las partes y no parcializado con un sector capitalista que ha sabido chantajearlo y ha sabido pretender ganarse la opinión pública con mentiras. Debería buscar el cauce constitucional y convocar a la continuidad de la negociación colectiva. Esperamos entonces que los trabajadores en Colombia entiendan que este es un golpe en el espinazo de los derechos fundamentales que tenemos derivados de la Constitución, de la legislación laboral interna y de los convenios internacionales del trabajo. Muy bien. ¿Sí nos va a hablar? Diga algo, sí. Venga, corre un poquito para acá. Corramos. Yo represento hoy a todos los trabajadores de Avianca y lo único que quiero decirles es que sufrimos exactamente lo mismo que están sufriendo los pilotos. Ellos no están representando solamente su problemática, su lucha, su dolor, sino el de todos los trabajadores de Avianca. Día a día somos discriminados, vivimos con pactos colectivos y no hemos podido ir a una huelga porque ni siquiera hemos podido llegar a una negociación colectiva. Por lo tanto, la solidaridad de todos los trabajadores a través de los sindicatos, todos los que estamos sindicalizados, es total para ACDAC. María Cristina Cadavid, presidente de la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo y directiva del Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Sintratac. Algo que se me pasaba, el gobierno nacional está aplicando una doble moral con la negociación que se debe desarrollar con ACDAD, porque está argumentando que es un servicio público fundamental, esencial, el del transporte aéreo, y que por tanto le niega el derecho a la negociación cuando impone un tribunal obligatorio. Cuando recientemente la misma ministra del Trabajo tuvo que soportar una huelga de los trabajadores del Ministerio del Trabajo por inequidad en el comportamiento laboral y económico y tuvo que firmar una convención colectiva. A ACDAD le niega esa posibilidad. Acabaron de firmar un acuerdo
con la Federación Colombiana de Educadores, supremamente importante, que incluye incluso asuntos de política pública en materia de educación. Y a ACTAC le niega el derecho a negociar. Firmó un acuerdo con los trabajadores del Estado, incluidos los trabajadores de la salud, que es también esa una cuestión de carácter esencial, y a ACTAC le está negando el derecho a la negociación. Eso corrobora claramente que el señor Eframovich, quien tuvo la osadía de pedirle, siendo un brasilero, a los trabajadores colombianos que se fueran de este país a buscar trabajo a otro, y el gobierno guardó silencio, cuando aquí lo que se respetó fue al pueblo colombiano. Y por tanto, entonces no puede decir el gobierno ahora que hay una excepción para el reconocimiento y la aplicación de los convenios internacionales de la OIT y la legislación laboral interna, y ese es ACTAC. No puede ser eso una impunidad patrocinada por el mismo gobierno, y ahora pretender que con un tribunal entonces va a forzar lo que la empresa quiere, y es que le acomoden la política laboral a sus propios intereses. María Cristina, la semana pasada, cuando hicieron huelga los pilotos, desde la 26 hasta el aeropuerto, habían mínimo cinco sindicatos más de personas, de trabajadores en tierra, que dicen que ni siquiera están contratados directamente con Avianca. ¿Ustedes están velando también por el interés de estos sindicatos? Ellos están afiliados a Sintratac. Ellos tienen 2 sindicatos. Ellos tuvieron que crear un sindicato que se llama StopSac, y además están en Sintratac. Desde allí nosotros hemos presentado todas las querellas y toda la pelea por la formalización, y la empresa no la ha querido reconocer. Inclusive hay una querella que se ganó por la formalización, y la empresa Avianca no ha querido formalizarlos de la manera que debe formalizarlos. Lo que está haciendo es burlándose de ellos, obligándolos a renunciar, y ahí sí volviéndolos a contratar con menores garantías y con contratos a 1 año. Si bien es cierto que ACTAC no es el único sindicato que tiene Avianca, Avianca tiene varios sindicatos, entre esos el de las azafatas, personal técnico, el del personal no contratado directamente. ¿No hay posibilidad de convocar una nueva votación con todos esos sindicatos para lograr una votación mayoritaria de todos los empleados a huelga? Todos los sindicatos, cuando ellos hicieron su asamblea, hicimos una asamblea conjunta. Lo que pasa es que nosotros no podemos votar la huelga porque no estamos en negociación, pero todos los sindicatos por mayoría votamos el apoyo a ACTAC el mismo día que ellos estaban reunidos. Capitán, ya para terminar, ¿se puede decir entonces que este paro es culpa de Avianca? Por supuesto, es imputable al empleador. El país está en paro porque el doctor Germán Eframovich se paró, y lo estamos convocando nuevamente que de manera decente y cortés se siente a la mesa y solucione el problema de los trabajadores en Avianca, de los pilotos, y el problema que le ha ocasionado al país con su soberbia.